Bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan en los diferentes medios de comunicación. Los saludamos del Ministerio Luz de las Naciones, del Departamento de Matrimonios. Mi nombre es Evelyn Marroquín de Boror y me acompaña mi esposo. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Felipe Boror y estamos en esta hora aquí para compartir el tema del propósito de Dios para el matrimonio. Esperamos en Dios que sea de bendición para nuestras vidas más que todo, porque también para nosotros es, ¿verdad? Y antes de empezar vamos a orar pidiéndole a Dios que deje todo en sus manos. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a nuestro Padre Celestial que en esta hora nos dirige. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar y por el privilegio de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento, que tu Santo Espíritu utilice todo nuestro ser para dar esa enseñanza de matrimonio, Señor, en esta hora. Por favor, Padre, te suplicamos por aquellos también que nos van a ver, que sean tocados a través de tu palabra, Señor. Toma el control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema en sí es el propósito de Dios para el matrimonio. Antes de llegar a ese propósito, tenemos que saber qué es matrimonio. Aquí tengo unos conceptos del diccionario de la Real Academia. Dice: unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Hoy en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo es lo que hoy está en la actualidad, como ya no es de ocultarse, ¿verdad? En otras naciones, incluso aquí en Guatemala también, ya no tardará en aprobarse esa ley de que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. Por eso dice el concepto: en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. El otro concepto dice pareja unida en matrimonio. En sí, hermanos, el matrimonio abarca un montón de... Es muy amplio el tema del matrimonio, pero esperemos que Dios sea el que tome el control para dar esa enseñanza como pareja, que como nosotros ya llevamos, no les voy a decir más de 20 años, pero todavía no llegamos a esa cantidad de años. Y esperamos que también sea de bendición para nuestras vidas, porque no hay un manual que se diga cómo guiarse en el matrimonio en la vida. Ningún matrimonio es perfecto, siempre hay altas y bajas. Y para empezar, hermanos, quiero que vayamos a Génesis 2:18. Dice así la palabra de Dios: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es una ayuda idónea? Bueno, dice ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorrer, socorro. Dios, cuando terminó su obra, la contempló que era buena, a cierta manera, vio perfecta su creación, pero cuando mira al hombre, dice: no es bueno que esté solo, porque él observó que para el hombre no había una ayuda idónea, que solo el hombre era insuficiente e incompleto para poder multiplicarse y llenar la tierra y dominarla. Vemos, hermanos, cómo Dios le puso esa tarea a Adán en ponerle nombre a cada uno de los animales. Yo imagino a Adán ahí, a cada animalito con su pareja, hembra y macho, y el conejo con la coneja, el león con la leona, y así sucesivamente. Pero imagino que al transcurrir el tiempo, él se dio cuenta que no había alguien parecido a él. Y Dios, pues, dice que Él lo sabe todo de antemano, ¿verdad? A Él no se le escapa nada. Entonces,
yo imagino que le puso al hombre, esa ausencia de esa otra pareja para que viera la necesidad de tener a una compañera a su lado. Indica que Adán no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que estaba llamado a hacer, y hacer la mujer para él denota complemento, es la ayuda, es necesaria para el trabajo diario, la procreación, el apoyo y la compañía mutua, como dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos Dios dejó establecido ese primer matrimonio, pero pasó algo de ahí en adelante que vino a deteriorar a todos los matrimonios del mundo. Vamos a compartir la palabra aquí con mi esposa. No sé si tiene algo que agregar ella. Sí, en donde dice que sojuzgadla, no le dijo solo al varón que sojuzgara la tierra, sino estaban los dos. Eran dos los que estaban en la presencia del Señor, y les dio un señorío, un reinado, y les dio bendición a ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor les hizo, por así decirlo, Señor de todo lo que había creado para el hombre, y así iba a ser. Los peces en el mar, Él iba a enseñorearse de ellos, Él iba a ser su Señor, en las aves del cielo, en las bestias del campo. Pero eso era lo que el Señor había propuesto en su corazón haberles dado, ¿verdad? Para que ellos, yo le decía a mi esposo, ¿cómo es eso que Dios no solo dijo hagamos al hombre y a la mujer, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y solo bendigamos al hombre, bendigamos a los dos, van a ser una sola carne y los vamos a bendecir? Y no solo los hizo, no solo los creó, sino también les proveyó para que ellos tuvieran desde ya lo que iban a necesitar. Porque Él es un Dios que Él se preocupa de su creación. Él no es como otro, ¿verdad? Que ay, miren cómo salen. Él es tan bueno, y así que ese señorío se perdió lamentablemente. Solamente. Bueno, eso era lo que Dios tenía en su corazón para el hombre, ¿verdad? Para el matrimonio. Vamos a ver unos propósitos de Dios para el matrimonio. Génesis 1:26 al 27 dice así: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El primer propósito de Dios de crear al hombre y a la mujer y unirlos en matrimonio fue para reflejar su imagen en el planeta Tierra. Pongamos atención en la palabra a su semejanza. En hebreo es espejo. Significa reflejar a Dios, magnificarlo, exaltarlo y glorificarlo a Él. Su matrimonio debe reflejar la imagen de Dios a este mundo que tanto necesita ver quién es Él y cómo somos creados a la imagen de Dios. La gente que no sabe quién es Dios, con tan solo mirarnos, puede conocerlo a Él a través de nosotros. Como dice, a su semejanza. Tenemos un Dios creador y dejó el matrimonio para, no es que el hombre pueda crear, sino que Dios utiliza al hombre para poner en nosotros la vida de otros seres. Por eso dice a su semejanza, un Dios creador, un Dios amoroso, un Dios de misericordia. Eso es lo que como matrimonio tenemos que reflejar nosotros. ¿Puedes compartir algo? Sí, dice ahí que
el Señor quiere que nosotros reflejemos a Él. Y yo recuerdo una palabra que le decía el apóstol Felipe al Señor, muéstranos al Padre, le decía, ¿verdad? Queremos saber cómo es el Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí y ha oído mis palabras, ha visto al Padre. Porque Jesús dijo que Él hacía la voluntad de su papá, Él hacía la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía una comunión muy íntima con nuestro Padre Celestial. Y Él por eso no se desvió, porque también Él tenía esa comunión con nuestro Dios, el Padre. Y entonces le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocéis, dice. Si yo reflejo al Padre, todo lo que yo oí del Padre se los he venido a decir. Cómo tienen que actuar, cómo deben de caminar, cómo hablar. Pero muchas veces nosotros somos así como que tan incrédulos, pero el Señor le tuvo que decir, si ustedes ya han oído mis palabras y las creen y han visto todo lo que yo he hecho, no lo he hecho por mi cuenta, lo he hecho porque mi Padre está en mí y yo en Él, son uno mismo. Entonces, Él quiere que nosotros también seamos uno mismo, nosotros como pareja en Él, ¿verdad? Que reflejemos lo que Dios es para los demás. ¿Y qué va a pasar a través de eso? Es como un espejo, ¿verdad? Cuando nos miramos en un espejo, ¿qué miramos? Nuestro rostro. Entonces nosotros tenemos que reflejar a Jesús y al Padre, y lo vamos a reflejar, ¿para qué? Para magnificarlo, para exaltarlo, para darle gloria a Él, porque toda la gente al vernos, pues van a decir verdaderamente, son hijos de Dios. Amén. No es fácil, pero tampoco imposible, pero como decía mi esposo, no es una tarea tan fácil, ¿verdad? Porque somos un complemento, o sea, yo soy el complemento para Él, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos guía y todas las cosas con Él son mejor. Una pregunta, ¿por qué los creó varón y hembra? Todo tiene su propósito en esta vida, dice, y Dios dejó en distinguir a un varón y una hembra. Dice, porque se iba a complementar el uno con el otro. El varón tiene diferente función con la mujer a la hora de procrear, porque hombre con hombre no pueden tener hijos. Igualmente una mujer con otra mujer no pueden concebir. Entonces, Dios dice, y todo lo que hizo, lo hizo bueno. Entonces, Dios no iba a hacer algo que solo iba a necesitar al hombre y cómo iba a multiplicarse aquí en la tierra. No se puede, ¿verdad? Dios hubiera hecho, si solo hombres hubiera querido tener aquí en este mundo, hubiera hecho de un solo a todos los hombres. Pero el pensamiento de Dios no era ese. Ahora vamos a ver el segundo propósito. Complementar el uno al otro y experimentar el compañerismo. Las Escrituras señalan un segundo propósito para el matrimonio, el complementarse mutuamente. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí en Génesis 2:18. Adán se sentía aislado en el jardín y entonces Dios creó a la mujer para eliminar su soledad. Pablo se refiere a los aprendidos en Génesis 2, escribiendo lo siguiente: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón es. Vemos, como les dije anteriormente, Dios hizo que el hombre experimentara el estar solo por un momento.
no era el pensamiento de Dios que el hombre permaneciera siempre solo, no. Le dejó un tiempo sin su media naranja, como se dice, ¿verdad? Para experimentar esa necesidad, esa soledad, que yo creo que a todos nos ha pasado, a veces cuando nos dejan solos. En mi caso, yo trabajo en la casa y cuando mi esposa sale y pues me siento solo y a veces digo, hace falta la bulla, hace falta que lo molestan a uno. Entonces, ¿cómo vemos por decirlo así, ese compañerismo? Nos hace falta, porque la verdad solo una persona no puede con todo lo que tiene que sobrellevar en esta vida. El tercer propósito le vamos a dejar aquí a mi esposa que… Dice, multiplicar un legado de Dios, una línea de descendientes cristianos, en este caso sus hijos, llevarán un reflejo del carácter de Dios a la siguiente generación. Sus planes de tener hijos pueden que estén todavía para un futuro, pero si Él le da un hijo, nosotros es una, ahí sí que, como una película, ¿verdad? Como uno podría decir que nuestra vida es como una historia. Porque va a cambiar el rumbo de dos personas, ya no van a ser dos, sino que van 3, 4 a la bendición que Dios mande. Por eso es que cambia nuestra historia. Cambia eso y se vuelve una aventura y uno mira que a veces estamos felices, a veces pasamos problemas, pero es una bendición también tener un esposo, ¿verdad? A la par y con quien compartir esos problemas, esas alegrías, y con hijos también, porque ya ellos también ya se vuelven, ya cuando ellos ya nos multiplicamos, pues ya los hijos también comparten con nosotros nuestras alegrías, compartimos las alegrías de ellos, los problemas de ellos son nuestros, nos preocupamos si salen, cómo están, dónde están, pero lo más importante en lo que Dios quiere, que nos multipliquemos también y que tengamos una descendencia de hijos que tengan temor de Dios. Amén. Que tengan temor de Dios, que ellos busquen de Dios, pero ¿cómo lo van a hacer? Y dicen Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino que usted le haya enseñado. Si usted le enseñó un buen camino a su hijo o nosotros a nuestro hijo, por mucho que se quiera él apartar, él va a tener eso en su corazón y en su mente de lo que nosotros le hemos enseñado, de los valores, los principios morales, los valores humanos, la integridad, cómo él debe conducirse en esta vida. Y si le enseñamos conforme la palabra de Dios y le enseñamos a buscar de Dios, pues van a ser unos creyentes, van a reflejar el amor de Dios, el amor, la compasión, la misericordia, el compañerismo, el hacer obras buenas. Ellos van a hacer cosas que a Dios le agraden. ¿Y qué van a hacer también ellos? Vamos a dejar un legado. Y ese legado nos van a preguntar por ellos, porque nosotros tenemos que dar cuenta de ellos. Amén. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal, y que ellos reflejen que nosotros también tenemos de Dios, ¿verdad? Porque si queremos que nuestros hijos busquen de Dios, el padre y la madre tienen que ser el ejemplo. Porque si ellos nos miran haciendo cosas indebidas, cosas que a Dios no le agradan, y nosotros queremos que ellos hagan conforme dice la palabra de Dios, ellos van a decir no. Hay unos que pueden decir no, si ellos no están enseñándome a mí las cosas que ellos quieren que yo haga, que yo sea un buen hijo. Pero nosotros como padres tenemos que dar ese ejemplo, porque nosotros el día de mañana nos van a pedir cuenta
de lo que nosotros, cómo formamos a esos hijos. Si los formamos ese carácter con el carácter de Dios, ellos lo van a reflejar y ellos van a llevar bendición a otras personas y a nuestro país, donde quiera que tú estés. El Señor, ellos van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque tú reflejaste a Dios y ellos después van a querer ser ese reflejo para los demás y para sus hijos. Amén. Vemos cómo Dios tenía propósito para el matrimonio, pero ahora, como sabemos que el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir, no estaba contento después de que fue destronado de donde su puesto donde lo tenían, vino a la tierra a destruir lo que Dios había establecido. Vamos a enfocarnos nuevamente a este tema. Dice, Satanás distorsionando el propósito de Dios en el matrimonio. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya había un matrimonio perfecto, pero vino Satanás a destruirlo y empezó por conversar con la mujer, poniendo en tela de duda lo que Dios les ordenó hacer, distorsionando el mandato de Dios, porque solo le había dicho que no comieran del árbol que está en medio del huerto. Y muchas veces hay personas que se acercan a los matrimonios hablando a cualquiera de los cónyuges, diciéndoles cómo llevar su vida matrimonial, siendo a veces personas no temerosas de Dios y a veces son personas que en su matrimonio no andan bien. También infunden los programas de diferentes medios de comunicación, dando consejos que no van conforme a la palabra de Dios, y las autoridades de hoy en día aprobando leyes que van en contra de lo moral. Debido a esto entró el pecado al mundo, afectando a las siguientes generaciones, y por eso en las parejas vino a afectar su relación con Dios y su estatus de vida. Vemos cómo Satanás se introduce a distorsionar lo que Dios había dejado establecido. Vemos también cómo él confunde la palabra, distorsiona la palabra de Dios para hacer confundir a la mujer. También, hermanos, les quiero decir que a veces aún yo me he topado con personas cristianas que también hacen lo mismo, confundir la palabra de Dios para su beneficio, pero la palabra de Dios dice que no se contradice y tenemos que llevar a cabalidad lo que Él nos demanda en su palabra. Vemos como Eva todavía les dice, no es así, sino que de todos los árboles no nos prohibió Dios, sino que solamente del que está en el centro del huerto. Pero ahí vemos cómo él sigue hablándole a la mujer hasta que llegó un momento en el cual en el corazón de la mujer entró esa duda y tomó de lo que no tenía que tomar. Vemos cómo Satanás desde ahí empezó a echar abajo la obra de Dios, pero sabemos que todo obra para bien, dice su palabra, ¿verdad? No sé si tienes algo que comentar en esta. Sí, que nosotros, como decía mi esposo, muchas veces tenemos que ver con quién nos vamos a juntar, a quién vamos a oír, y tenemos que discernir,
como hijos de Dios, lo que nos están diciendo, porque muchas veces entran con palabras tan blandas, ¿verdad? Y se parece que fuera bueno lo que nos están diciendo que hagamos, pero no es lo correcto. Y muchas veces nos hablan tan bíblicamente, pero para distorsionar lo que Dios quiere que hagamos. Y tal vez, y nosotros tenemos que ver a quién le damos nuestra amistad, con quién nos juntamos, qué nos están hablando. Usted como mujer o hombre tiene que ver quién es el que le está hablando, si es Dios a través de esa persona o es Satanás, porque muchas veces nos dejamos guiar por personas que traen en lugar de bendición, lamentablemente maldición. Usted no sabe si están envidiando su hogar. Si una vez le decía a mi papá, a mi esposo, usted no tome solo porque me dijeron, yo voy a actuar y lo voy a hacer. Usted tiene que ver, usted tiene que asegurarse de lo que le están diciendo. Entonces usted ya puede actuar, va, no mal, pero sí tiene que actuar. ¿Por qué? Porque usted no sabe si esa persona tiene envidia a su matrimonio. Y está siendo, en pocas palabras, siendo utilizada por Satanás. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro matrimonio y tenemos que ver con quiénes nos juntamos. No es que uno quiera hacer, ay, no, a este no, y a este sí, pero usted como cristiano tiene que buscar, y si no es cristiano también buscar refugiarse en la palabra y buscar gente que le va a ayudar, que sea una buena consejera, no una mala consejera, para que no pase esto, ¿verdad? Porque el enemigo lo que viene es a destruir los hogares, para que se vuelvan disfuncionales y por eso estamos viendo todo lo que vemos en este mundo, como hijos, ¿verdad? ¿Dónde están parando? En las maras, en pandillas, en bandas, delincuentes, todas cosas malas y con vicios que a veces uno ha visto jóvenes pequeños y donde los mira uno, los mira tirados, los mira en vicios, haciendo cosas que no son debidas. Por eso tenemos que tener cuidado para poder tener un matrimonio, ¿verdad? Que esté firme, pero todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor y estando en Él. ¿Sí? Bueno, vemos cómo fue que Satanás destruyó ese primer matrimonio. Ahora vino las consecuencias. En Génesis 3:16 le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos el castigo que tuvo esta pareja, ¿verdad? Que la maternidad trajo consigo grandes sufrimientos. Tu deseo será para tu marido. La expresión parece referirse a que en oposición a qué, en oposición a la armonía que existía en el Edén. De ahí en adelante la mujer intentaría dominar a su compañero. Él se enseñoreará de ti. Establece el papel asignado por Dios al esposo como siervo y cabeza de la familia. Asignar al marido la responsabilidad de cuidar de ella como una vía para restablecer la antigua armonía entre ambos. No reconoce al hombre derecho alguno sobre la mujer, sino que asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial. Vemos cómo esa palabra dice, tu deseo será para tu marido, él se enseñará de ti. Vemos que como pareciera que hubiera un nivel del hombre sobre la mujer, pero en realidad no es así la expresión de la palabra, sino que Dios nos valora, tanto hombre como mujer, los valora por igual.
pero ya nosotros, o más bien la humanidad hoy en día, lo ha tomado como que el hombre es el, por decirlo así, la expresión, el macho, dicen algunos, es el que manda más. Se ha tomado esa posición equivocada a lo establecido por Dios. Dios nos hizo, por eso dice en su palabra que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, los dos somos iguales delante de los ojos de Dios. Pero cuando vino Satanás, vino a distorsionar ese primer matrimonio, se complicó la vida de los matrimonios y hasta hoy en día todavía seguimos sufriendo. En el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. El peor error de Adán fue obedecer la voz de su mujer en lugar de la voz de Dios. Su condena fue la más amplia y comprensiva. Con dolor comerás de ella. Destaca el papel fundamental del hombre como trabajador y proveedor. El trabajo estaría lleno de dificultades y decepciones. Esta lucha será de toda la vida y terminará con la muerte. Vemos, hermanos, que la verdad es que al hombre se le complicó el llevar ese sustento a la mesa. Y hoy en día vemos cómo hay matrimonios rotos por causa de la situación económica. También por hacerle caso a una mujer tomando decisiones que no son las correctas. Como le pasó aquí a Adán, obedeció a la voz de su mujer. En el caso de nosotros como ya cristianos, primero tenemos que consultarle a Dios. Dice en su palabra en Proverbios que encomienda a Jehová tus pensamientos y Él hará. Muchas veces he tenido que omitir, por decirlo así, opiniones o consejos de mi esposa, porque primero le pongo en las manos de Dios. Y si Dios me dice que está bien, pues yo lo hago. Si no, entonces yo retrocedo. Eso es nuestro deber como cristianos, como esposos hoy en día. No solo porque está bueno lo que me va a decir y ya me lanzo a hacerlo. No, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. No sé si tiene algo que compartir. Sí. La verdad es que, como decía mi esposo, él a veces, yo le digo, hagamos esto y esto, ¿verdad? Y después nos ponemos a ver y dice él, pero mejor lo ponemos en las manos de Dios para ver si es así o no se hace. Y muchas veces hemos hecho eso. Yo quisiera que se hiciera lo mío a veces, pero hemos visto que poniendo las cosas en manos de Dios y hablando y pidiéndole la guianza a Dios a través de su Espíritu Santo, pues Él nos confirma Amén. Lo que tenemos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y bueno, a veces uno, ¿verdad? Pues Dios lo guía en momentos, ahí sí que tienen que tomarse decisiones rápidas, pero es mejor consultar con Dios y que el Señor sea el que nos vaya guiando. Sí, a veces, muchas veces en el mundo pues hemos visto que hay hombres que y aún en lo cristiano pues, la verdad es que yo sí vi a un varón que el Señor le hablaba y le decía que si iba a seguir a su esposa o lo iba a seguir a él. Y ya no llegaron a la iglesia, ¿verdad? Pero la verdad es que él miraba cómo estaba la situación en su hogar, pero él prefirió, no sé, él dijo que estaba yendo a la iglesia y todo,
Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, si el Señor te dice, ¿a quién vas a seguir? ¿A tu esposa o a mí? Ahí sí que a veces ni hay que pensarlo, ¿ah? Si yo miro o yo estoy viendo que está mal esa persona, yo no la voy a seguir. Ya si Dios ya me lo está poniendo en una balanza, yo digo, si me dijera Dios, vas a seguir a tu esposo, y yo sé que él anda actuando mal, está haciendo mal, no, yo no lo sigo, yo sigo a Cristo, aunque la gente muchas veces va a señalar, y lo mismo creo que él haría, si yo anduviera mal o así, hablarme, pero muchas veces hay necedad en el hombre o en la mujer. Entonces nosotros tenemos que decidir por el que nos ha amado, por el que nos ha guardado y el que nos ha salvado, que Él no nos va a fallar. No dejar a la persona así, podemos seguir orando por ella, para que el Señor la rescate, para que el Señor le haga ver sus errores. Pero Dios quiere que nosotros, la verdad que es un papel muy importante el que el Señor le dejó al hombre, que es como guía, siento yo, como que Él tiene que guiar a la esposa. Amén. ¿Verdad? Así es. No es solo de que, miremos qué hacemos y nos tiramos, mira qué, porque hay hombres que así hacen con la esposa. Ay, mirás qué haces vos, o ay, mirás qué haces tú. Ay, mirás, y si sale bueno, pues no salió bien, pero si ya no sale bien, tú tuviste la culpa. Ya le echa como hizo Adán en el Edén, ¿verdad? La mujer que me diste, ella fue la que tuvo la culpa. ¿Para qué me la diste? Y a veces agarramos con nuestra propia manita lo que queremos y después decimos, tú, le echamos la culpa a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y la verdad es que si el hombre tiene que oír la voz de Dios, si él está oyendo la voz de Dios es porque está buscando de Dios y siguiendo y guiando a su familia en los caminos correctos, ¿verdad? Solamente. Hermanos, Satanás hasta hoy en día está distorsionando la palabra de Dios sobre el matrimonio, influyendo en los pensamientos de la humanidad, a que puedan formar un matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es lo que él está haciendo. Vemos en los grandes países donde ya aprobaron esas leyes que se puede casar el hombre con el hombre y la mujer con la mujer sin ponerles un tope. Pero lo que escrito está y todo se va a cumplir al pie de la letra. Ahora ya vimos cómo fue que Satanás empezó a distorsionar el matrimonio. Ahora vamos a un subtítulo donde dice el liderazgo del esposo delegado por Dios en el matrimonio. Vámonos a Efesios 5:22. Dice así la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Prácticamente también hacemos mal enfoque de la palabra de Dios enseñando a que se tienen que sujetar en las buenas y en las malas, pero todo tiene un límite, una medida. Tras establecer el principio fundamental de la sumisión, en el versículo 21 Pablo lo aplica primero a la esposa. El mandato no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana sin consideración a sus propias capacidades, educación, conocimiento de las escrituras, madurez espiritual o cualquier otra cualidad que pueda compararse a las de su esposo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando realmente estamos sujetos al Señor, conocemos su palabra, esa palabra tiene que ir infundiendo en nuestras vidas, hacer ese cambio en nosotros. Cuando ya hay esa madurez espiritual de ambos, porque son de ambos, entonces ya por amor a la otra persona se va a sujetar al esposo. Aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. He visto
matrimonios cristianos, también líderes que lamentablemente lo que la esposa dice, eso se hace. Lo que la pastora dice, eso se hace. Momento, está desautorizando lo que Dios ha dejado establecido. Las casadas están sujetas a su propio marido. ¿Sí? El hecho de que sea cristiana, sea hija de Dios, pero quiere mandar al esposo haciendo lo que se le venga en gana, también está malo. Puede comentarle al esposo, y el esposo es el que tiene que tener esa sabiduría para tomar decisiones. Aquí me recuerdo que una vez le estaba pasando algo, una situación en mi matrimonio, y prácticamente le dije a mi esposa, no lo hagas. Pero ahí sí de todo tenemos que experimentar en esta vida, ¿verdad? Vino ella y no obedeció, después sufrió las consecuencias. Sufriendo las consecuencias, hasta yo también tomé algo de parte de esas consecuencias, por no hacer caso a lo que, como dice su palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y el esposo tiene que tener esa sabiduría para decir, no lo hagas o hacelo. Y eso es en el matrimonio cristiano. Ahora vemos en los matrimonios que no son cristianos, donde la mujer se le hace y deshace a su antojo como ella quiere. Conocí una pareja, más bien el esposo me dijo, no es honroso para el hombre, no es ser orgulloso, decirle que lo que te voy a contar, decirte que mi esposa me pegaba, me decía. Y no podía yo llegar tarde porque ya me venían las alegatas encima. Y me pegaba la mujer, me decía él. No es un orgullo decirlo, pero es la realidad. A mí no me gusta la violencia, me dijo él. Y por eso yo no le hacía mayor cosa. Ahora vemos esta pareja que no conocía de Dios. Ahora, imagínense, hermanos, también así hay matrimonios cristianos que no quieren sujetarse bajo los lineamientos del esposo, ¿verdad? Trae grandes consecuencias. ¿Quieres compartir algo? Sí, la verdad es que podemos ver aquí que el Señor le dice está muy bien lo que dice de que las esposas, muchas veces hay esposas que tienen que salir a trabajar. Y comentaba una persona que una vez nosotros nos fuimos a un encuentro, pero a mí me quedó bien marcado esto, que una que nos dio una plenaria, así les dicen. Entonces decía ella, miren, dijo, había algo en mi vida que el Señor me tuvo que hablar, y que era que su esposo estaba trabajando, pero ella decía que no les estaba alcanzando el dinero, o sea, de plano no les estaba alcanzando el dinero, y ella vino y se puso a trabajar. Pero ya cuando ella se puso a trabajar, Dios la empezó a bendecir, a ella más que al varón. Y el varón vino y empezó a ver las cosas que ya estaban cambiando, y que ella ya después no quería hacer las cosas, como ella llevaba más sustento, más dinero a la casa, al varón ella ya lo quería humillar, lo quería tratar mal. Entonces, hasta que vino Dios, como cuando somos hijos de Dios, Él nos habla. Entonces el Señor le habló a esta joven que era esposa, y le dijo que empezó ella a ver que conforme el tiempo, las bendiciones, el esposo se sentía mal, pero ya tuvo que perder su trabajo, porque ella se estaba portando muy altiva. Ella quería que se hiciera lo que ella dijera, no lo que,
porque como esposos tenemos que, él es nuestra autoridad, pero tenemos que tener un diálogo, tenemos que hablar y tenemos que decir, porque para eso somos dos, no somos uno. Entonces tenemos que llegar y mejor si lo ponemos a los pies de Dios, ¿verdad? Y nuestras oraciones delante de Él y decirle, Señor, esto y esto, queremos tomar una decisión, pero queremos hacer lo correcto. Pero no hicieron esto. Y ella vino y ya se creyó más que él, quería sobrepasar su autoridad. Nos contaba ella y el Señor tuvo que actuar. Y ella se quedó sin trabajo. Ella decía, yo ganaba mucho más que él y yo ya me estaba portando mal. Entonces el Señor vino, me quitó mi trabajo. Cuando me quitó mi trabajo, el Señor empezó a hablar a mi vida, porque yo le decía que ¿por qué? Porque yo le estaba sirviendo al Señor, yo hacía, pero con mi esposo estaba yo fallando, decía ella, porque ya quería quitarle la autoridad a él, ya quería yo sobrepasarme. Y nos dijo, el Señor me dijo que aún yo ganando, podía ganar más que él y llevar todo el dinero, pero la autoridad y la cabeza era él. Él era el que él había puesto para mí, por mi cabeza, decía ella, y yo tenía que estar, no sometida, sino tenía que tomar mi lugar, no querer sobrepasar el lugar que él tenía. Entonces el Señor le dio una lección y cuando ella le pidió perdón a su esposo y le dijo al Señor que la perdonara también y que ella había entendido la lección, pues vino algo mejor, decía ella. Venía algo mejor para su vida y dice ella, pues ahora yo ya lo entendí y me siento tan feliz, decía ella, porque el Señor me habló y ahora hemos sido más bendecidos. Fue algo que, bueno, yo siempre lo he visto así, ¿verdad? El esposo tiene esa autoridad y una jerarquía dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio hay una jerarquía y el Señor la ha establecido. Y me gusta donde dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, no es porque nosotros nos queramos someter y ¿por qué? Él me quiere tener bajo los pies. Pero el esposo también tiene que saber tratar a la esposa, tiene que saber cómo hablarle y a veces podernos entender, ¿verdad? Si no entendemos una cosa, pues tener un diálogo. Y someternos quiere decir que nosotros, por el temor de Dios, porque el temor es la sabiduría de Dios, en el amor de Dios nosotros nos vamos a sujetar el uno al otro, pero la mujer tiene que estar sujeta, ¿va? Tiene que, y me gustaba algo que decía el pastor la vez pasada, decía yo, nosotros como mujeres necesitamos encontrar ese soporte, esa ayuda, ese donde nosotros nos sentimos estables, nosotros nos sentimos, si vamos a tambalear, pero hay algún brazo ahí que nos apoye, y ahí está el esposo, entonces nosotros nos sentimos bien, sentimos que esa seguridad de dónde apoyarnos, pero si el esposo no está en los momentos que usted lo va a necesitar, ahí es lo duro. Y muchos esposos, bueno, más verdad, lo hemos visto cuando no han llegado a los caminos de Dios, pues el esposo es ausente, no solo con la esposa, sino con los hijos. Entonces, esto es lo que yo quería agregarle, que es muy importante para nosotros. No importa, decía ahí, en la posición que la mujer o el nivel académico que tengamos. Si nosotros le dijimos a esa pareja, tú vas a ser mi esposo, yo ya decidí que tú me agradas, nosotros tenemos que saber de que Él es la cabeza, como Cristo es la cabeza de Él, y Él se tiene que guiar por lo que Dios diga. Amén. La sumisión no es para que el esposo la demande, exigir un derecho ante los tribunales, sino que la esposa debe ofrecerla de forma voluntaria y amorosa. Sirve para limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre que Dios ha puesto sobre ella y también enseña que él pertenece a ella como una posesión personal e íntima, como al Señor debido a
que la sumisión espiritual suprema de la esposa es el Señor, en obediencia incondicional a su actitud. Consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ella, sin consideración de la dignidad personal de su marido o su condición espiritual. En el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice en tales áreas, pero en todo también no significa todo, porque yo no le puedo decir a mi esposa, mira, mentí para que no me encuentren en la casa. Entonces ahí estaríamos reconociendo también que no es sabio, ¿verdad? Que vamos en contra de la palabra de Dios. Entonces hay cosas en el cual no podemos decirle a la esposa, hace esto, porque para ella si lo va a pensar, ahí sí, si está bajo el parámetro de Dios lo va a hacer, pero si está en contra de la palabra de Dios, es lógico que no lo va a hacer, aunque yo le diga que lo haga. Como dice aquí, las casadas lo estén a sus maridos en todo, pero realmente en todo lo bueno, no en todo lo malo. El marido es cabeza de Cristo. El marido es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza, la esposa llena de Espíritu Santo reconoce que el papel de su esposo, que consiste en proveer liderazgo, no solo es ordenado por Dios, sino que es un reflejo de la autoridad de Cristo, mismo sobre la iglesia como su cabeza y del amor con que él ejerce ese liderazgo salvador, así como el Señor liberó a su iglesia. Vemos cómo es que Dios nos pone como cabeza y la cabeza tiene que tener esa sabiduría, esa prudencia para hacer todo lo concerniente en esta vida. Me he topado con algunos que a veces es al revés. La mujer piensa mejor que el hombre. Toma mejores decisiones la esposa que el esposo. Pero realmente, bueno, en ese criterio cada quien, ¿verdad? Pero para mí, si Dios nos dejó como cabeza sobre la mujer, nosotros tenemos que tomar las sabias decisiones, las correctas para que todo marche bien conforme a los planes de Dios. Ahora, si el esposo no le da el entendimiento, no le da el liderazgo para poder guiar a su esposa, pues mi recomendación aquí es que le pida sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque Él dice su palabra que Él nos la da sin reproche. El esposo tiene que proveer la provisión, tiene que proteger, tiene que cuidar. Son muchas las cosas que por ser cabeza tiene que realizar en la vida del matrimonio. Él es el que tiene que ver cómo se las gana, cómo tiene que ver cómo trabajar para llevar ese sustento. Y tiene que tener ese cuidado también de ella, qué es lo que le hace falta. También aquí entran los hijos, ¿verdad? Cómo cuidar de ellos, qué es lo que necesita. No solo porque ser la cabeza, mira, vas a hacer esto, aquello y solo es el mandamás. No, la cabeza es el que tiene que liderar, y dice que un líder no es el que solo ordena, sino que el líder es el que ve las necesidades y ahí está apoyando, guiando a los que están que vienen detrás de ellos.
Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Este papel, hermanos, a veces como humanos lo fallamos. No amamos a nuestras mujeres. A veces somos muy toscos con ellas. A veces nos hacemos los locos cuando ellas nos piden, necesito zapato, necesito tales cosas, necesito un sinnúmero de cosas que la mujer siempre necesita. Pero ¿qué decimos nosotros a veces? No tenemos dinero, tenemos que cubrir tales gastos. Cuando un esposo es sabio, sabe administrar bien sus finanzas, siempre va a haber algo disponible. Tal vez quizá la esposa quiera tener un carro, ¿verdad? Entonces ya viene la sabiduría del esposo, mira, no tenemos para comprar un carro, pero sí tenemos para comprar el carro Dodge. Y así, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos cómo en ciertas maneras también hasta nuestras palabras, hasta nuestro tono de voz agrede a nuestra pareja. En cuanto a la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, pero como soy el hombre de la casa, yo mando, yo le grito como se me da la gana y realmente no estamos haciendo el papel fundamental de que Dios nos ha dado. Tenemos que tratarlas a ellas como a vaso más frágil, dice. Pero muchas veces también ese vaso más frágil viene a ser como un vaso de metal, que es más duro que el vaso de vidrio, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres, aunque la autoridad del esposo ha quedado establecida, la atención se centra en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo, sin sacrificio, que Cristo tiene por su iglesia. Cristo dio todo lo que tenía, incluida su propia vida, por el bien de su iglesia. Esa es la clase de amor sacrificado que un esposo debe tener por su esposa. Amén. 10 minutos. Gracias, hermano. Bueno, dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Una persona que no es amable, una persona de un trato desagradable y agresivo y solitario, desabrido, arisco, rudas. Muchas veces es raro una mujer que no sea cariñosa. Todas las mujeres son cariñosas. Los hombres, dependiendo cómo nos educaron, cómo fueron nuestros padres, si tuvimos un molde en nuestros padres, si nuestro padre trataba muy duro a nuestra madre, venimos con ese patrón. Pero ya en el cristianismo dice que nueva criatura somos en Cristo. Entonces tenemos que ir cambiando, ser esas personas renovadas a través de la palabra de Dios. Tenemos que, si mi padre trató mal a mi mamá, yo ya tengo que dejar eso, porque ya la palabra de Dios me manda a amarla. No es por hablarle mal a mi padre ni a mi madre, pero hubieron molestias, pero nunca hubieron gritos en mi familia, con mis padres, nunca hubieron gritos, nunca, hubieron malas palabras insultativas hacia mi madre, ni mucho menos hacia mi padre. Y gracias a Dios, por decirlo así, tuve un ejemplo bastante bueno de mis padres. Y yo cuando ya entré en el cristianismo, ya fue cambiando muchas cosas. Por eso dice en la palabra que el amor lo supera todo. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace mal a nadie. Pero ese amor es el amor de Dios,
que ha entrado en mi corazón, en el cual, hermanos, la palabra de Dios ha transformado en parte mi corazón. No les puedo decir en totalidad porque sería una mentira. No soy una persona totalmente amorosa, me ha costado, pero conforme han pasado los años he tratado de soportar, he tratado de amar en las buenas y en las malas, he tenido paciencia, he tenido, por decirlo así, momentos en el cual estando solo, meditando todo lo que ha pasado en mi matrimonio, y hubo momentos en que también he tenido que pedir perdón porque reconozco que no soy perfecto. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo nunca agarré un látigo, me empecé a pegarme. No, porque me amo a mí mismo, me cuido y no quiero sufrir dolor. Y aquí es una enseñanza también para, como maridos, dicen, deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice. Entonces yo tengo que cuidar de ella, tengo que evitar causarle esas molestias, esas palabras ofensivas que quedan grabadas ahí en su corazón, para no causarle alguna raíz de amargura. Le dejamos un tiempecito ahí que a mi esposa antes de que se nos termine el tiempo. Sí, la verdad es que al esposo le toca, y a nosotros nos toca sujetarnos, pero a ellos les toca amarnos. Y la verdad es que cuando amamos, dice, ahí se puede cubrir multitud de pecados, de errores y todas las cosas. Pero también nosotros como mujeres tenemos que amar a nuestros esposos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos. Y ellos también a nosotros tenemos que, muchas veces no queremos que nos digan que hacemos mal, ni el uno ni el otro. Uno quisiera ser perfecto, pero muchos decimos perfecto solo Dios, pero vamos tras esa perfección. Y hay un dicho, que el que te ama te aporrea, ¿va? Pero no es que, es mejor decir las cosas que no están bien. Y como decía mi esposo, en mi familia, en mi hogar, pues mis padres, aunque no eran cristianos, nosotros nunca oímos que ellos se pelearan, que hablaran, como él dice, palabras deshonestas, que mi papá la tratara mal. Y le decíamos a mi madre, nosotros nunca oímos que ustedes se pelearan, y bueno, a las vecindades oíamos los insultos, las malas palabras que el esposo le pegaba a la esposa, y nosotros solo mirábamos todo lo que acontecía. Pero en nuestro hogar, a pesar que mis papás bebieron, porque vamos a decir así, mi mamá por andar con mi papá, pues ella andaba con él, tal vez no se ponía, pero nunca, ni aún así, ellos se insultaron o hicieron cosas indebidas pues para con nosotros, o nunca los vimos pelear. Y le preguntábamos a mi madre que qué era lo que ellos hacían, ¿verdad? Porque nunca se trataron mal. Y ella decía, tal vez ustedes ya dormidas, ustedes iban a acostar, y veníamos nosotros, él comiendo y yo comiendo, pues ya cenando, pues nosotros nos poníamos a dialogar, a hablar lo que estaba pasando. Y allí arreglaban sus situaciones, ¿verdad? Pero nosotros nunca los vimos que mi papá agarrara a mi mamá ni del pelo, ni gritarle, ni decirle palabras o herirla, ¿verdad? Y le agradecemos a Dios por ese hogar humilde, pero lleno de amor, y de que en las buenas y en las malas, pues ahí estaban ellos. Entonces, creo que fue una gran bendición eso para con nosotros como hijos, y
hasta la muerte, pues vimos que mi padre ya estando en los caminos de Dios y mi madre enferma. Mi madre enferma, hermanos, fue diabética y mi padre le decía a ella, y Dios, que era lo más importante, le decía, yo te hermoseo delante de tu esposo, yo te pongo preciosa, él te ama. Y él le decía esas palabras a mi madre y nos llenamos de gozo porque hasta la muerte mi padre, y él la miraba enferma y le decía que él la miraba como cuando él la conoció, una jovencita, y la amaba y la cuidaba y le decía, si no tengas pena, ahí hay dinero, ahí yo hago trabajo para vos, y todo lo que necesites ahí está, si quieres comer algo. Y nosotros viendo y decíamos, ahora hombres que su esposa está, por así decirlo, galanas, decimos aquí, ¿verdad? Están sanas, están bien. Muchas veces andan ya viendo a otras personas, andan porque ya no les agradó tal cosa u otra, porque miran a otra más bonita, ¿verdad? O más joven. Pero mi padre hasta el último día estuvo ahí con mi madre y nosotros ahí, un hogar que realmente hubo mucho amor y bendecimos ese hogar y le decimos al Señor gracias por ese hogar donde nos mandó. Y hermanos, queremos decirles que mejor si somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que dar un mejor ejemplo y que Dios nos ayude porque nos van a pedir cuenta de todo esto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, se nos fue el tiempo. Esta enseñanza, pues, si Dios nos permite, si nos da el privilegio de volver a darlo, porque el matrimonio es muy amplio y todavía nos quedamos con otras citas que queremos compartir con ustedes, pero si Dios nos lo permite, con mucho gusto vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Les agradecemos por su tiempo y esperamos en Dios que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Vamos a orar para Amén. Dar por terminado el programa. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por tu palabra. La honra y la gloria sea para ti en esta hora. Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. No permitas que solo seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que también hacedores para poder llevar ese testimonio a los demás matrimonios para que sean de bendición, para la honra y gloria tuya, Señor. Gracias por todo, bendice a cada uno, Señor, de los que participamos, de los que están detrás de las cámaras también, Padre, bendícelos. Y te suplicamos, Señor, por esos matrimonios, que tu palabra los ilumine hacia el camino correcto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.